Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a seguir entonces con nuestra segunda parte del video explicativo acerca de nuestras guías 1 y 2 de literatura de grado 9. ¿Listo? Para comenzar tenemos que hablar entonces de qué es la lectura. ¿Listo? Ya sabemos qué es la narratología, sus características, pero ahora vamos a hablar un poco acerca de la lectura, de cómo leemos. Según varios estudios psicolingüísticos, nosotros al leer tenemos tres fases. La primera es la percepción de los símbolos gráficos. ¿Cómo así la percepción de los símbolos gráficos? Que yo logre entender, que yo logre ver las letras y las reconozca como tal con unas características muy específicas. Que si yo veo una letra, no sé, que es solo un círculo, yo sé que esa letra significa una O y ya. ¿Listo? Ese es el primer momento, la percepción e interpretación de símbolos gráficos. El segundo momento o la segunda fase es el reconocimiento de las palabras. Es decir, que yo sepa que esos símbolos gráficos unidos de una forma específica pues me traducen a mí una palabra. ¿Listo? Que yo sepa que ahí dice guía, que ahí dice literatura, que ahí dice español, que ahí dice te amo, etc. ¿Listo? Y la siguiente o tercera fase es la comprensión de significados. ¿Cómo así la comprensión de significados? La comprensión de que esa palabra significa algo. Recordemos que nosotros tenemos por un lado el significante y por el otro el significado. Significante, la palabra. Significado, cómo nosotros dotamos de sentido a esa palabra. ¿Listo? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, la palabra mamá, y yo sé entonces por significado en mi cabeza que esa es una mujer, que ha tenido un hijo, que tiene unas características específicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces tenemos tres fases. Percepción e interpretación del símbolo gráfico, reconocimiento de las palabras, que yo sepa qué dice, que si dice sempiterno por una unión específica de letras, entonces ahí dice sempiterno. Y finalmente comprensión de significado, ¿qué rayos es eso de sempiterno? Si falla alguna de estas fases, pues falla mi proceso de lectura. ¿Sí? Si yo no logro percibir los símbolos gráficos como son, pues entonces no voy a poder entender la palabra. Si yo no puedo leer la palabra, pues no le puedo dar un significado. ¿Listo? Si yo no puedo darle un significado, pues falla. Aunque haya logrado las otras dos fases, falla mi proceso de interpretación y de lectura. ¿Vale? Entonces, esas son las tres fases. Pero además, gracias a esas fases, yo puedo alcanzar niveles de lectura. Un nivel inicial, que es un nivel literal, en donde yo logro abstraer los conceptos básicos y que están ahí en la lectura. Un nivel inferencial, que es cuando yo doto de significado, aunque no esté ahí. Un nivel analógico, que es un nivel en donde yo comparo, ¿sí?, lo que estoy leyendo con otros textos que he leído. Es lo que me permite a mí saber que un texto es un cuento, que un texto es una fábula, que un texto pertenece al romanticismo, que un texto pertenece a la literatura de terror, que un texto pertenece a la fantasía, etc. ¿Listo? Ese es el nivel analógico. Entonces, recordemos, nivel literal, en donde yo sé qué dice ahí. Si alguien me pregunta, ¿a dónde fue Caperucita Roja? Yo digo, Caperucita Roja fue al bosque, porque es que está ahí en el libro, ahí en el texto. El nivel inferencial, en donde yo logro abstraer cosas que no están escritas explícitamente. Por ejemplo, que Caperucita Roja, qué sé yo, tenía pereza de irse por el camino largo y es que el bosque era el camino corto. Puede que no lo diga, pero es algo que, según la estructura, yo puedo inferir. Yo puedo pasar a leer entre líneas, si lo prefieren. Y el último nivel, que vendría a ser el nivel crítico valorativo, es cuando yo logro, teniendo en cuenta los otros tres niveles anteriores, lanzar juicios de valor acerca de la obra. ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Por qué me gustó? ¿Por qué no me gustó? Sus características literarias sí corresponden, no sé, a la literatura de terror, porque tiene esto y esto y esto, o sus características no corresponden por esto y esto y esto. ¿Listo? Piensen, no sé, en su obra de literatura, Aura o El túnel. ¿Qué características literarias tiene? ¿Cómo es la psicología del personaje? ¿Realmente ustedes creen que se debieron hacer las cosas así? ¿Les hubiese gustado otro final? ¿Creen que les faltó conexión entre ciertas partes de la trama? Todas esas preguntas, todas esas respuestas a esas preguntas, pues pertenecen a la rama o al nivel crítico valorativo. Es el último nivel de lectura porque yo puedo abstraer todo el texto, completé mis otros tres niveles y ahí lanzo juicios sobre cada uno de esos tres niveles. ¿Listo? Si falla nuevamente cualquiera de mis tres fases de lectura, falla mi competencia en cualquiera de estos cuatro niveles. ¿Listo?
Pero ahora bien, para ayudarme a mí con ese proceso de lectura, con esa interpretación, ayudarme a mí a alcanzar esas 4 competencias, el lenguaje nos da a nosotros pistas. Estas pistas las encontramos en algo que nosotros llamamos funciones del lenguaje. Nosotros tenemos 6 funciones del lenguaje: referencial, emotiva, apelativa, poética, fática y metalingüística. La referencial es cuando el lenguaje hace referencia a algo verdadero, a algo real, ¿sí? A algo que está ahí, explícito. Mañana va a llover, Camilo se murió, el personaje tiene hambre, el personaje asesinó a María, el personaje pintó un cuadro, ¿listo? Esos son referenciales. Funciones emotivas, cuando expresan alguna emoción o sentimiento. Así esto carezca de signos de exclamación. Dios mío, qué susto, etc. ¿Listo? Tenemos la función poética, que es cuando el lenguaje hace uso de las diferentes categorías, de las diferentes figuras retóricas, ¿sí? La símil o comparación, la anáfora, el polisíndeton, no sé, el hiperbatón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y tenemos entonces también la función apelativa, que es un mandato o una pregunta. ¿Listo? Así no esté, así esté velado. ¿Listo? Tipo pregunta como, hey, haz silencio. Oye, ¿podrías abrir la ventana? O, oye, abre tu cuaderno. Todas estas funciones lo que buscan, en este específico, perdón, lo que busca es causar algún tipo de reacción en el receptor de esta acción. ¿Listo? Tenemos por otro lado la función fática, que lo que busca es comenzar, terminar o iniciar conversaciones. Hola, adiós, hey, espérame un momento, no, dame un minuto, ya te llamo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y finalmente la función metalingüística, que hace referencia a cuando yo tengo que buscar un significado, cuando yo tengo que hacer una pregunta para comprender lo que se me está diciendo, lo que se me está contando. Pero bueno, ¿cómo? Pues uno pensaría, bueno, ¿cómo yo puedo captar eso en la lectura? ¿Cómo puedo entenderlo cuando estoy leyendo? Pues simplemente porque a un nivel literal, si yo tengo claras estas funciones del lenguaje, también puedo tener claro cómo están dándose las relaciones literalmente entre los personajes. E incluso cuando yo tengo claras estas funciones, puedo saber cómo se están dando a un nivel inferencial, es decir, yo puedo generar inferencias. La situación está esta, el personaje dijo más o menos esto, el personaje ahí tiene temor porque cumple con las características de la función fática. Ah, no, acá encontramos un hiperbatón. Esto es una función poética, o sea, acá hay poesía, sí o sí, y como poesía tiene que cumplir unas características específicas. No, acá el personaje está confundido, acá el personaje no está entendiendo qué fue lo que pasó, se confundió, le dijeron, tengo muchas culebras, y él pensó que el personaje lo que tenía era muchas deudas, y resulta que no, que cuando fue a la casa con su bolso lleno de dinero, lo que encontró fue una casa plagada de víboras. ¿Listo? Estamos ante una función metalingüística, una confusión de significados. Entonces, los autores juegan mucho con eso. Y para yo poder entender en su globalidad mi texto, para yo poder entender todas las fases de lectura, para yo poder lograr los 4 niveles de competencia, también tengo que lograr saber, pues, cómo funciona el lenguaje. ¿Y cómo funciona el lenguaje? Pues este es un primer momento, esas fases, funciones, perdón, del lenguaje. Bueno, y eso entonces sería todo por nuestro segundo video de las guías de literatura. Espero les haya quedado en su mayoría todo claro. Y pues nos estaremos viendo nuevamente. Que tengan un buen día. Chao.